señal. Hola, esto es Aún no han oído nada, programa número 2. Y el día de hoy vamos a hablar de Willy's Wonderland, esta película del 2021 dirigida por Kevin Lewis y protagonizada por Nicolas Cage, que es una película que la verdad que me gustó mucho. Yo sabía que me iba a gustar, bueno, sospechaba que me iba a gustar, digamos, desde el momento en el que me enteré la premisa de la película. Bueno, básicamente es Nicolas Cage que por alguna razón se queda encerrado en esta casa de fiestas con unos animatrónicos que son medio como diabólicos, digamos. Esto es todo lo que yo sabía de la película. Y la verdad que, bueno, me llamó mucho la atención la trama de la película y además el póster también me generaba como estas ganas de verla, porque es un póster muy característico de este tipo de películas, ¿no? Hablo de películas del estilo sci-fi, ¿no? Esta productora que, para quienes no saben, es la encargada de Sharknado, entre tantas otras joyas del cine clase B. Entonces, si a ustedes les gusta tanto el cine clase B como a mí, entenderán por qué tenía tantas ganas de ver esta película. Bueno, antes de empezar a desglosar un poco la película, les recuerdo, como les dije en el primer capítulo, que este es un podcast con spoilers, así que si no vieron la película todavía, vayan a verla antes de escuchar este programa, porque la idea es ir desglosándola de a poco y analizarla juntos y juntas, habiéndola ya visionado. Ahora sí, después de esta advertencia, empecemos a hablar un poco de Willy's Wonderland. La película arranca y nosotros vemos una pareja adentro de esta casa de cumpleaños escapando de algo que no podemos ver. Eventualmente terminan siendo asesinados y dejan atrás una niña pequeña que suponemos sería su hija. Una vez que termina esta introducción, pasamos a lo que sería la presentación del protagonista, que es el personaje que interpreta Nicolas Cage. Una introducción que la verdad que me pareció excelente, especialmente teniendo en cuenta lo que es esta película, teniendo en cuenta lo que vamos a ver, porque es una introducción que te muestra que es un personaje que no le importa nada, digamos, es un tipo como súper rebelde y al mismo tiempo súper frío. Nunca a lo largo de la película terminás la película y no entendés quién es el tipo, no sabes nada de él y eso me parece que está buenísimo. Entonces esta introducción te muestra el personaje de Nicolas Cage yendo súper rápido en el auto, diferentes planos del auto. Vemos a Nicolas Cage haciendo algo que a lo largo de la película lo vamos a ver hacer mucho, que es tomar esta bebida que se llama punch. Esta es la primera vez de muchas que lo vamos a ver tomando esta bebida. Y en determinado momento el auto de Nicolas Cage se pincha una rueda porque atropella como un alambre de púas que había en el piso. Entonces, en base a esto es que él se encuentra con un camionero del pueblo que le propone arreglarle el auto, pero como Nicolas Cage no tenía plata, el tipo le dice, bueno, no importa, mira, yo conozco un tipo de acá del pueblo que si vos trabajas para él te paga los arreglos y no hay ningún problema. ¿Quién era este tipo? Bueno, el dueño de Willy's Wonderland. Previo a esta situación, vimos ya una chica que quiso prender fuego a Willy's Wonderland, pero que la policía del pueblo la llevó a la comisaría y la dejó esposada. Esta chica medio como que en determinado momento tuvo un intercambio de miradas con Nicolas Cage porque se cruzaron. No se entiende bien este intercambio de miradas, pero pienso que, o al menos después de ver la película lo interpreté así, que es uno de los tantos clichés que el director toma para parodiar un poco lo que son las películas clase B, digamos. Me parece que este intercambio de miradas entre Nicolas Cage y la chica que hace de Liv es medio como una
parodia a este tipo de planos muy utilizados, especialmente en las películas clase B de los 80, en las que los actores no eran actores y aún así buscaban hacer los planos más largos que fuesen posibles como para explotar un poco esa falta de actuación. Entonces me pareció que hay varios momentos en la película en los cuales se mantiene el plano en la cara de algún actor y me gustó justamente porque me parecía que venía por este lado y estaba muy bien logrado, digamos. Bueno, volviendo a Nicolas Cage, lo vemos con el dueño de Willy's Wonderland, que el personaje del dueño también es otra cosa que es excelente, es como muy excéntrico, muy carismático. Y bueno, este hombre le muestra el lugar, le cuenta un poco qué es lo que quiere hacer, que lo quiere reabrir, y le dice que bueno, que si él se lo deja a punto para el otro día a la mañana, él le paga el arreglo del auto. Entonces Nicolas Cage se queda en este lugar, el hombre le da una remera de Willy's Wonderland y bueno, Nicolas Cage se queda para empezar a limpiar esta casa de fiestas. Paralelo a esto, vemos que los amigos de Liv la van a buscar a la comisaría y la rescatan porque el plan del grupo de amigos es ir a prender fuego al lugar porque se sabía que los animatrónicos estaban endemoniados, digamos, ya querían terminar con la maldición. Entonces tenemos estas dos situaciones en la que el grupo de amigos de Liv quiere ir a prender fuego al lugar y Nicolas Cage está dentro limpiándolo. Y acá quiero hacer una aclaración sobre el grupo de amigos. También me pareció un factor paródico paródico creo que no sé si está bien dicho, pero bueno, un factor de parodia que me parece que el director utiliza muy bien, este típico grupo de amigos que es infaltable en toda película de este estilo, medio slasher también. Y me parece que está muy bien utilizado porque no le quitan el protagonismo a Nicolas Cage, pero al mismo tiempo están bien construidos como para funcionar como ese grupo de amigos típico de toda película slasher, digamos, y de toda película clase B. Bueno, y volviendo a Nicolas Cage, que para aclarar, le digo permanentemente el personaje que interpreta a Nicolas Cage, pero es porque ni siquiera es el protagonista y ni siquiera tiene nombre. O sea, en Wikipedia aparece como el conserje, para que se hagan una idea. Entonces, volviendo a este personaje, lo vemos limpiando Willy's Wonderland y esto es algo que también me gustó mucho de la película, que es lo siguiente. A nosotros nos introdujeron este personaje como un tipo que va en el auto a los palos, así con chaqueta de cuero, súper frío, la barba perfectamente recortada, tomando esta bebida punch que ya de por sí, digamos, el nombre de la bebida te construye un poco también el personaje, digamos, te da un atisbo de toda su personalidad, de toda su pinta, de toda su figura. Pero al mismo tiempo lo ves al tipo súper comprometido con la limpieza del lugar, o sea, como que es un tipo con códigos. Y eso me parece que está buenísimo, es un tipo del cual no sabes nada, lo único que sabes es que es medio así como rebelde, como que te da esa impresión como de rebelde sin causa, como que no le importa nada, pero al mismo tiempo vos lo ves al tipo limpiando y el tipo lo da todo. La escena que limpia el baño de hombres, esa escena me parece excelente, el montaje, la música, muy muy buena esa escena. Y bueno, esto es algo que quería rescatar porque me llamó mucho la atención. Pero, si les parece, ya nos movemos a el primer asesinato de estos animatrónicos, el primer enfrentamiento, que es con esta animatrónica como de la pájara o la avestruz más bien, sí, no sé bien qué sería, que bueno, acá es cuando podemos ver por primera vez lo que serían los movimientos de estos animatrónicos. Y acá quiero hacer una aclaración, que es que no solo había escuchado, sino que también es evidente que la inspiración del director para hacer esta película con esta trama
es el juego Five Nights at Freddy's. De hecho, los animatrónicos si no son los mismos, son muy muy parecidos. Entonces lo que vi en este primer enfrentamiento, pero que después igual se mantiene no solo en todos los enfrentamientos siguientes, sino también en cada aparición de los animatrónicos, es que están muy bien tomadas las referencias del juego. Digamos, los planos en los que los animatrónicos se acercan, cómo se mueven, está muy bien y remite al juego, pero si vos no conocés el juego, no te quita la magia, digamos, de lo que es el enfrentamiento, de lo que son los animatrónicos, de lo que es la trama de la película en general. Es algo que le da como un toque de color, capaz conocer el juego. Yo de hecho cuando terminé la película me vi unos gameplays como para ver si estaba confundido o si realmente me habían remitido, porque yo había visto un par de gameplays del juego, pero tampoco es algo que sabía realmente cómo era, pero cuando vi la película me pareció que lo que estaba tratando de hacer era como remitir un poco a lo que era el juego. Y sí, efectivamente, cuando terminé la película y me vi un par de gameplays, me pareció que estaba muy bien logrado sin que pierda la esencia propia de la película. Y bueno, esto se ve no solo en el movimiento de los animatrónicos, sino también al momento de enfrentarse, cuando ellos están muy cerca o en los momentos de pelea que son muy climáticos, vemos como una interferencia en la imagen, que es la misma interferencia que sucede en el juego cuando un animatrónico te atrapa. Entonces esto me pareció que estaba muy interesante. También a lo largo de la película vemos, bueno, ya hablando un poco de la fotografía, también si me voy a meter a este tema, es una fotografía que está muy buena, remite mucho a los 80, tiene planos torcidos que son excelentes. Adentro ya de la casa de fiestas tiene una iluminación con unos colores saturados súper, súper bonitos, me encantó. Y lo que iba a decir, que por eso aproveché para hablar un poco de la fotografía, es que en algunos planos vemos que se genera en la imagen como una extensión hacia los costados, como que la imagen se expande hacia los costados. Y esto me gustó de por sí, porque me parecía que funcionaba muy bien en el contexto de la película, pero después, viendo los gameplays de Five Nights at Freddy's, me di cuenta que, claro, así es la mirada subjetiva de tu personaje en Five Nights at Freddy's. Vos cuando te movés, como que la cámara genera esa expansión en la imagen. Y me pareció que estaba muy muy bien logrado, me pareció que quedaba muy bien con todo el contexto de la película. Y bueno, como les digo, la fotografía en general me pareció que funcionaba muy bien para lo que es la trama y lo que es, bueno, este mundo de Willy's Wonderland. Bueno, después de este primer enfrentamiento que tiene Nicolas Cage con esta pájara, vemos algo que va a hacer cada vez que mate a uno de estos animatrónicos, que es que se cambia la remera, se pone cinta aislante donde él fue herido y el tipo sigue limpiando, digamos. O sea, como que no le acaba de pasar lo que le pasó, ¿no? Como si fuese muy normal que un animatrónico te quiera matar. Y esto me parece que también es algo que construye mucho al personaje de Nicolas Cage y que también le aporta mucho a toda esta cuestión de este tipo de cine, ¿no? Como que pasan cosas y como que no se suelen replantear mucho los personajes o la trama en general de la película, si esto pasa de manera justificada o no, digamos. Es el simple hecho de la bizarrez de lo que está pasando, digamos. Y la película esto yo creo que lo sabe muy bien y especialmente con lo que es el personaje de Nicolas Cage. Otro factor que tiene este personaje, que también lo construye muy bien y me parece muy, muy acertado, es que él tiene un reloj de estos típicos relojes al estilo Casio, los que hacen el sonidito, a ver si encuentro mi reloj. Acá lo encontré, los que hacen este sonidito. Bueno, el tipo tiene uno de estos relojes que
tiene una alarma cada determinado tiempo que hace pip, 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 y cuando suena esa alarma, el tipo va a tomarse un descanso, ¿no? Se toma una punch y juega un paintball que encontró en la cocina, y ese es su descanso. Cuando vuelve a sonar la alarma, vuelve a trabajar. Y esto es algo que no solo caracteriza al personaje, sino que más adelante en la película le termina dando como medio una razón de estar ahí, digamos. ¿Y por qué digo esto? Porque a medida que vamos viendo estas escenas en las que él se toma la punch y juega al paintball, que las vemos en repetidas ocasiones a lo largo de toda la película, vamos viendo cómo él se compromete más a pasar el paintball, digamos, o a llegar a una alta puntuación en el paintball. Entonces, vemos este tipo que no habla, que se recontra compromete en limpiar este lugar y que al mismo tiempo no le importa tener que matar animatrónicos y no se lo cuestiona. Y cuando le suena el reloj se va a jugar al paintball porque tiene ganas de pasarse el paintball, digamos. O sea, me parece excelente el personaje de Nicolas Cage. Me parece que junta todas las características de lo que es un personaje badass y las explota de la mejor manera. Y por eso creo que si no hubiese sido Nicolas Cage, no sé si hubiese quedado tan bien este personaje en otro actor, porque bueno, como sabemos, Nicolas Cage se caracteriza por exagerar sus actuaciones. De hecho, él siempre lo destaca. Él dice que se inspira mucho en las películas mudas, en las cuales las expresiones de los actores y la gesticulación eran lo más importantes. Entonces, esto lo vemos a lo largo de toda la carrera de Nicolas Cage y por eso creo que este personaje era perfecto para él y por eso creo que funciona tan bien como dije anteriormente. Bueno, después vemos que los chicos van a Willy's Wonderland para prender fuego al lugar, pero como Liv sabe que Nicolas Cage está dentro, lo quiere rescatar y se termina metiendo. Después se terminan metiendo los chicos también, se suben al techo para entrar, pero el techo se termina rompiendo y ellos caen adentro del lugar. Y acá es cuando, bueno, empieza el acto slasher, digamos, de la película, en el cual los animatrónicos empiezan a asesinar a estos adolescentes. Y acá es también cuando conocemos un poco la historia del lugar, porque Liv se la cuenta al personaje de Nicolas Cage. Le dice, nos tenemos que ir de acá porque vamos a quemar el lugar, porque la historia es esta. Se ve que el lugar fue comprado y fue dirigido por un montón de años por un asesino serial que fue reclutando a los empleados para también cometer estos actos. Y cuando la policía se enteró y estaban a punto de arrestarlos, se suicidaron mediante un ritual satánico que hizo que sus almas vayan a los cuerpos de los animatrónicos. Excelente, o sea, una idea excelente. Esa es la razón por la cual los animatrónicos matan gente y es la razón por la cual ellos quieren prender fuego al lugar. Nicolas Cage obviamente no dice nada, de hecho no dice nada en toda la película y se va a seguir limpiando, digamos, ¿no? Como era esperable de todo lo que habíamos visto de su personaje hasta ahora. Y acá hay algo que me gustaría destacar del momento en el cual Liv le cuenta esta historia a Nicolas Cage, que es el montaje. El montaje me pareció excelente. Creo que, si mal no recuerdo, esta es la primera vez en la película que vemos imágenes superpuestas en un mismo plano. Después, más adelante, lo volvemos a ver, creo que en el último enfrentamiento que Nicolas Cage tiene con el último animatrónico, con Willis. Y es un tipo de montaje, un tipo de edición también muy característico de este tipo de películas, muy ochentoso también, pero que está perfectamente hecho, que queda muy bien, que de hecho, bueno, es muy difícil hacer un plano superpuesto que quede bien, generalmente queda mal, por más que sea una transición, por más que sea algo tan leve como una transición, o por lo menos en los casos que yo he visto, y en un 99% queda mal. Pero acá funcionan muy bien estos planos y como les digo, este montaje de la historia
está excelente. La música, eso es otra cosa que también aprovecho y la voy a mencionar ahora. La música de la película, las canciones que cantan los animatrónicos, me saco el sombrero, excelentes. Me parece que le aportan un montonazo a la atmósfera del lugar, a la trama, me parecieron excelentes. Y como les digo, el montaje de esta historia me gustó mucho y especialmente un plano en el cual se ve una torta que se mancha con un chorro de sangre. Este chorro de sangre también típico de las películas. Sí, clase B, slasher también, como que hay mucha sangre y la sangre sale de una forma cero real. O sea, no le pidas a un forense que te explique cómo hubiese salido la sangre en ese momento porque te desilusionás, digamos. Pero justamente es de estos factores característicos de este tipo de películas. Entonces esto me pareció que estaba muy bueno. Y después de esta escena en la que Liv le cuenta a Nicolas Cage todo esto, los animatrónicos empiezan a cantar arriba del escenario, los escuchan que empiezan a cantar y estos adolescentes van a verlos, digamos. Y esto también es algo que me causó mucha gracia, que los chicos empiezan a escuchar que los animatrónicos empiezan a cantar y van y se los quedan viendo. Me parece que también es una de estas cosas, como el hecho de que Nicolas Cage haya matado el primero y después haya seguido limpiando, que hacen absurda la situación, pero van de la mano con toda esta parodia que viene utilizando la película. Y entonces no te hace ruido en ningún momento, digamos, lo disfrutás y sabés que te tenés que reír en ese momento, que es una película que está hecha para eso, digamos. Bueno, acá mueren uno de los adolescentes, había otra pareja de adolescentes que naturalmente, como en toda película slasher, tenían que ir a tener relaciones alejados de todos y los demás, por X o por Y, se terminan separando. Y acá vemos varios escenarios en los que se dan los distintos asesinatos porque todos mueren menos Liv. Pero uno que me pareció particularmente interesante es la habitación en la que se va el chico que creo que tenía anteojos. Que es una habitación que tiene una luz que permanentemente se prende y se apaga. Y me pareció que estaba muy, muy bien pensada esa escena. Porque claro, cuando se apaga la luz y se vuelve a prender, ves un fotograma completamente distinto del que viste por última vez. Entonces esa construcción de tensión me pareció que estaba muy muy buena, me pareció que estaba muy bien y me pareció una de las cosas más destacables de esta persecución a los adolescentes. Después, por supuesto, están los adolescentes que estaban teniendo relaciones, que yo dije, es obvio que van a estar teniendo relaciones y es obvio que los van a matar en el medio porque tiene que pasar, digamos. Viendo la película, ya entendés lo que está queriendo hacer el director a esta altura, entendés cómo está utilizando la parodia y sabés que tenía casi por obligación que hacer que los adolescentes se vayan a tener relaciones a algún lado. Entonces me pareció que esto estaba muy bueno. Tuve mis dilemas con el personaje de la chica. Me pareció al principio que estaba muy sexualizada y no me gustó mucho eso. Pero después, a lo largo de la película, habiendo entendido todo esto que estuvimos charlando, terminé viéndolo también como una parodia, digamos. Vi el personaje de esta chica tan explotado que ya funcionaba más bien como un chiste, digamos, como una burla a todos esos personajes sexualizados, pero a propósito de este tipo de películas, que me pareció que él ya lo hacía como para burlarse de eso, como diciendo, voy a explotar tanto todas las formas que tienen de burlar a las mujeres en este tipo de películas, que va a ser obvio que lo estoy haciendo para burlarme de ellos, digamos. Me pareció, lo tomé más por ese lado, no sé qué opinarán ustedes. Bueno, entonces en esta persecución de los animatrónicos a los adolescentes, uno logra llamar a la policía, que es la que encerró a Liv al comienzo de la película en la comisaría,
y la policía con su asistente de esa noche de guardia se dirigen al lugar. Y en este momento vemos que la policía le cuenta a su asistente la historia detrás de los animatrónicos. Ella le dice que sí, que efectivamente era todo real, que estaban endemoniados y que de hecho ella había hecho un acuerdo con ellos. Que cuando los asesinos se suicidaron y tomaron el cuerpo de los animatrónicos, empezaron a matar gente del pueblo y ella, para que ellos dejen de hacerlo, les prometió que les iba a conseguir personas ajenas al pueblo para alimentarlos. Entonces ahí es que entendemos por qué había un alambre de púas o una franja de púas con la que Nicolas Cage averió su auto. Y también entendemos de dónde viene Liv, porque nos damos cuenta que la nena que vimos en la escena del principio, la escena de introducción, es ella y la pareja que murió eran sus padres. Entonces, a raíz de esta situación es que la policía adopta a Liv. Y me pareció que esta historia funcionaba muy bien, me gustó, entendemos por qué la policía la protege tanto a Liv, porque la está yendo a buscar. Y bueno, también entendemos un poco por qué Liv tiene este compromiso con quemar el lugar. Paralelo a esta situación de la policía yendo a Willy's Wonderland, vemos que Liv se está por enfrentar contra un animatrónico junto con el personaje de Nicolas Cage. Y acá pasa algo súper interesante que, como ya vinimos hablando, construye muy bien a su personaje, que es que en el momento de empezar la pelea, a Nicolas Cage le suena la alarma del reloj para irse a tomar su descanso y tomarse su punch. Y hay como una pausa, como que vos todavía no sabés si va a ir o no, pero el tipo se va, o sea, el tipo agarra una navaja que le había quitado a Liv, se la devuelve y le dice, bueno, arreglate, como diciendo, yo ahora es mi descanso, digamos, no me interesa. Y sí, efectivamente se va a tomar su punch, a jugar al paintball y después vuelve a ayudarla, pero no dejó de tomarse su descanso, digamos. Esto me pareció que también estaba muy divertido. Bueno, cuando llega la policía al lugar, no entiende nada, no entiende por qué los animatrónicos no pudieron matarlo y no entiende por qué Nicolas Cage sigue vivo, digamos. Y bueno, y lo esposa a Nicolas Cage para que los animatrónicos puedan por fin matarlo y se va a esperar afuera a que lo maten y le dice a su acompañante que se lleve a Liv. Todos los demás adolescentes, bueno, ya habían fallecido y entonces Nicolas Cage se queda dentro de Willy's Wonderland esposado. Después de esto tiene una pelea con unos animatrónicos en la cual se libera de las esposas como haciendo fuerza, ni más ni menos. También otro factor que me pareció que funcionaba muy bien en el contexto de la película, digamos, este héroe que es indestructible, que rompe las esposas con su propia fuerza, que no habla, que no sabes nada de él, que... Bueno, esto me pareció que funcionaba muy bien. No me molestó ni me pareció que quedaba mal o inverosímil, como si me podría haber parecido en una película que no estaba tan bien construida desde el lado de la parodia como esta, digamos. Bueno, entonces el tipo asesina a estos animatrónicos y sigue limpiando, ¿no? Porque él había ido ahí a limpiar para que le paguen el arreglo del auto, digamos, ni más ni menos. El tipo estaba ahí para eso, no iba a dejar de cumplir su promesa. Y bueno, acá hay un detallecito que me gustaría mencionar, que es que vemos arriba del pelotero donde cayeron los adolescentes cuando se rompió el techo, que el techo está completamente arreglado. Bueno, digamos que es una licencia que se habrán tomado, vamos a permitirla. Y una vez que él termina de limpiar, vuelve la policía a ver qué es lo que había pasado. Y bueno, y una vez que termina de limpiar, tiene su último descanso. Escena que, bueno, me pareció una de las mejores en cuanto a la interpretación de Nicolas Cage, que es
cuando él está tomándose su punch y jugando al paintball en su último descanso, que hay todo un montaje de él jugando, ya entendemos que ya dispuesto a ganar el juego, cosa que logra romper el puntaje más alto, algo así. Y bueno, el montaje en esa escena, la música y su baile, la verdad que una de las mejores escenas de la película, en mi opinión. Y que bueno, que como les decía, la excentricidad del personaje de Nicolas Cage interpretándolo me pareció excelente. Bueno, volviendo a la policía, ella ingresa de nuevo en la casa para ver qué había pasado con Nicolas Cage, ve que terminó de limpiar, que no hay ningún problema y lo apunta con un arma para llamar a Willy, que es el último animatrónico que quedaba, digamos el jefe, para que termine de matarlo a Nicolas Cage. Y Willy lo que hace en un plano hermoso, torcido, así como esos que les mencioné antes, bien en diagonal, como muy característico de estas películas ochentosas también, o películas clase B en general, la corta a la mitad y sale un chorro de sangre como el que les mencionaba anteriormente. Súper inverosímil, pero característico de las películas slasher y que nunca no es grato ver, digamos. Así que después de la muerte de la policía es que Nicolas Cage se enfrenta a Willy en un montaje hermoso, con imágenes superpuestas, con confeti alrededor de toda la casa, digamos, un montaje excelente de última batalla. Y vemos que Willy lo hiere muchísimo a Nicolas Cage, lo rajuña todo. Al punto tal que pensamos que listo, que ya está, digamos, no se puede recuperar de eso. Pero obviamente, así como rompió las esposas con su propia fuerza, se recuperó de esa cagada a palos de Willy y lo terminó haciendo pollo, digamos. Se vuelve a cambiar la remera, termina de limpiar el lugar una vez más y listo, digamos. Y eso es todo lo que él tenía que hacer ahí en esa casa, digamos. Cumplió con su cometido. Sale de la casa, el dueño no puede creer que el tipo haya limpiado el lugar porque obviamente él sabía que era también una carnada. Pero bueno, también es un tipo con códigos, le devuelve las llaves del auto y vemos que Liv vuelve caminando. Recordemos que ella se había ido con el policía a la comisaría, pero bueno, no sé si recuerdan que en el medio de este trayecto un animatrónico aparece arriba del auto, mata al policía y ella lo mata al animatrónico para volver a rescatar a Nicolas Cage. Entonces se encuentran y se van juntos, digamos, no importa mucho que se acaban de conocer, digamos, entendemos también que Liv, bueno, es una adolescente, la madre tutora se acaba de morir, estaba recontra resentida con toda la situación de que sus padres habían muerto por culpa de los animatrónicos. Entonces se va con un tipo que no le habló nunca, digamos, o sea, es como que también en este contexto es muy esperable que esto suceda y creo que es parte también de todo este juego cómico que hace el director. Entonces, bueno, vemos que se van, vemos el auto yéndose en un plano que parece un render, es horrible el plano con todos brillos, que parece que agarraron todos los overlay que podían de brillos en After Effects y los pusieron todos arriba, uno arriba del otro. Y bueno, Nicolas Cage obviamente no dice, ni dijo, ni dirá nunca una palabra y le da a Liv una punch. Y bueno, y ahí termina la película con un plano, con un zoom in en este animatrónico que había quedado en el medio de la ruta porque Liv lo había matado ahí. Que también es algo que quiero mencionar, que este es el último zoom in que hay en la película, pero a lo largo de la película hay muchos, más que nada en lo que es el personaje de Nicolas Cage, y
Bueno, quienes me conocen sabrán que yo soy fan de los zoom-in, yo amo los zoom-in, puedo estar viendo la peor película del mundo, pero si hay un zoom-in me va a encantar, así que es algo que le rescato al 100%, me parece que están en momentos clave además, así que me parece que funcionan muy bien. Y bueno, y eso es todo por Willy's Wonderland, creo que no me dejé nada en el tintero. Capaz que como contra puedo mencionar un par de cosas, más que nada el principio, el montaje me pareció como medio trabado, medio raro, especialmente en la escena de intro en la que mueren los padres de Liv. El montaje me pareció medio confuso en esa escena, me pareció que no estaba muy bien logrado. Después por alguna razón se recupera, parecen dos montajistas diferentes los de el principio de la película, antes de que Nicolas Cage entre a la casa y después, una vez que ya está dentro de la casa, porque las escenas de pelea están muy bien montadas, todo el resto de la película está muy bien montado también, pero al principio medio como que me hizo un poco de ruido. Eso es creo que un punto tal vez en contra, podríamos decir, pero que tampoco es tan sustancial, digamos, no quita todo lo que me gustó de la película. Y después, por otro lado, está la iluminación de día, que a mí no me gustó en ningún momento de la película. Hay un par de escenas de día al comienzo de la película y después al final, cuando él sale al otro día de la casa de Willy's Wonderland. Tenían un filtro como muy naranja, las pieles se veían como muy blancas y me pareció como que se bajaron un filtro naranja de un tutorial de YouTube y lo pusieron al 100% y renderizaron así, digamos. Me pareció que no estaba bien lograda esa iluminación, me pareció como muy artificial, que está bien, yo entiendo que es lo que pretende un poco la película, pero me parece que estaba bien capaz dejarlo para todo lo que fue las escenas adentro de la casa o las escenas de noche, digamos. Me parece que los momentos que hay de día al principio y los momentos que hay de día al final son los momentos en los que ya la película no está dentro de este contexto, y me parece que capaz era un momento para usar capaz un filtro o un tipo de iluminación un poco más relajados, digamos. Pero bueno, son opiniones y son gustos personales, digamos, la película no deja de ser lo que es. Me pareció una película muy buena, muy divertida. Bueno, Nicolas Cage obviamente como siempre hace un muy buen trabajo. Y bueno, y la verdad que sí, que me quedé contenta de que este tipo de películas estilo clase B se sigan haciendo tan bien aún hoy en 2021. Y bueno, espero que me cuenten qué les pareció a ustedes también. Si opinan igual que yo o no, lo que sea. Me gustaría escuchar qué tienen que decir al respecto. Así que sin más que decir, mi nombre es Malena. Este fue el programa número 2 de Aún no han oído nada. Recuerden que pueden seguirme en Twitter como Anon Podcast, en Instagram también como Anon Podcast, para enterarse ahí cuando hay un podcast nuevo en el canal. Pero por lo demás, espero que hayan disfrutado esta charla de Willy's Wonderland y nos vemos en el próximo programa.